a todos, soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Tienza del Mar, Esmeralda, y toca el capítulo 58. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, empezamos. Se titula El monstruo. Las objeciones llegaban en tromba. ¿Tú sola? Dijo Salai. Capitana, ¿qué luna te ha inspirado una idea tan lunática? Te acompaño, se ofreció Anne. Puedo protegerte, tengo 6 pistolas y ahora cuento 4 ojos para apuntar con ellas. Hasta el arquero que rondaba al fondo del grupo de los oficiales parecía preocupado. Fortín se limitó a levantar su tabla. ¿Por qué?, preguntó. Quiero intentar el experimento con la esencia de medianoche, dijo Tienza. Comprobar si de verdad puedo controlar o destruir a los monstruos. Porque si no, ya no hay nada que hacer y todo esto es en vano. Lo haré sola porque no hay motivo para llevaros a los demás. No hay nada que podéis hacer. Creo que es mala idea, capitana, objetó Salai, cruzándose de brazos. No dejaré que navegues sola a otro mar. ¿Acaso no soy la capitana?, preguntó Tienza. ¿No puedo tomar esa decisión? Puedes, dijo Salai, pero no deberías. La ironía es un concepto curioso. Me refiero en particular a su definición clásica, la de una decisión que lleva a un resultado opuesto al que se pretendía. Muchos filólogos condenan el mal uso casi constante que se hace de la palabra. Superados son un asesinato lingüístico por la forma en que algunas personas emplean el adverbio literalmente, cuyo uso es irónico. No soy de los que se molestan cuando alguien usa mal las palabras. Me gusta que cambien de significado. La imprecisión del lenguaje es una característica positiva que ejemplifica a las mil maravillas un hecho característico de la existencia humana, que nuestras propias emociones e incluso nuestras almas también son imprecisas. Nuestras palabras, como nuestros corazones, son armas que aún están calientes de la fragua y adoptan nuevas formas a golpes cada vez que las blandimos. Aun así, la ironía es una idea intrigante, existe únicamente donde queremos hallarla, pues la clave de la verdadera ironía es la expectativa. La ironía debe percibirse para existir. La creamos de la nada al encontrarla, pero al contrario que otras creaciones nuestras como el arte, la ironía consiste en generar tragedia. La ironía es inversión, construcción y luego derrumbamiento. Una ironía perfecta es algo hermoso, así que observa y disfruta. No me permitiré haceros pasar por más penalidades, afirmó Tienza. Esta próxima parte necesito hacerla sola. Salai prefirió un leve suspiro de esos que se dan cuando intentas no gritar, pero con algo tienes que entretener a los pulmones. Señaló hacia el lado con el mentón. ¿Hablamos un momento en privado, capitana? Tienza asintió y se apartaron de los demás. Tengo tu sugerencia, dijo Salai. Llevamos el canto del cuervo un poco más hacia el mar de medianoche y navegamos por el límite. Intentamos atraer a un monstruo de esos. Lo envolvemos en esferas blancas y lo izamos a bordo. Una vez hecho, regresamos a la carmesí y hacemos el experimento con calma. Demasiado peligroso, negó Tienza. ¿Más peligroso que ir tú sola? Demasiado peligroso para todos vosotros, matizó Tienza. Eso es algo que yo tengo que hacer, pero no puedo seguir dejando que os pongáis en peligro. Capitana, dijo Salai en tono más suave. Tienza, mi vida entera cambió cuando volviste de la guarida del dragón. Llevaba buscando a mi padre una eternidad. Llevaba tanto tiempo manteniendo la esperanza que ya empezaba a marchitarse. Al final ya casi la hacía, solo porque me daba miedo dejar que muriera del todo. Ahora vuelvo a florecer, rágada por ti, resucitada con tus cuidados. Mi padre está vivo y sé dónde está. Tengo que sobrevivir a lo que viene ahora para llegar hasta él. Pues vete, respondió Tienza en voz baja. Tienes que vivir para salvarlo. No puedes arriesgarte. Necesito una buena tripulación para cruzar estos mares, dijo Salai.
Esa es una buena tripulación. Lo era, repuso Salai, y puede volver a serlo. Pero Tienza, ¿tú sabes lo que le hace al alma de una persona servir a alguien como cuervo? Le sale una costra negra como una tostada dejada demasiado tiempo en el horno. Señaló con la cabeza hacia la tripulación reunida en cubierta. Te puse al mando por varias razones. Una es que creo que serás buena capitana, pero otra es que necesitan obedecer a alguien que pueda enderezar las cosas, alguien que rechazara las exigencias de cuervo. Ellos te necesitan a ti. Trenza asintió, comprendiéndolo un pelín mejor. Que Salai se pusiera el mando se parecería un poco a que un equipo se tomara un descanso para evaluar su estrategia. Entregar el barco a Tienza era como derribar el estadio para construir uno nuevo. Desde que llegaste este barco, añadió Salai, no has hecho más que intentar protegernos y ayudarnos. La tripulación lo sabe. Te seguirá, yo te seguiré, pero no puedo salvar a mi padre todavía. No puedo salvarme a mí misma todavía, no hasta que os ayude a ti y a estos tripulantes. Así que estoy pidiéndote que me dejes ayudarte ahora mismo. ¿Por qué lo pides?, preguntó Trienza. ¿Por qué no lo exiges? Salai negó con la cabeza. Ya nos amotinamos contra Cuervo. No podemos permitirnos que ese comportamiento se vea como lo normal. Tenemos que dejar claro que desobedecer a Cuervo fue un caso extremo, una excepción. Por tanto, te obedeceremos en todo lo que mandes. Los otros oficiales y yo daremos ejemplo al resto porque sabemos que si no lo hacemos... Bueno, entonces es cuando las cosas en un barco pueden ponerse feas de verdad, cuando las excepciones pasan a ser costumbre. Así que si nos dices que te dejamos hacer esto tú sola, te dejaremos. Tienza, no nos queda más remedio. Atrapó los ojos de Tienza con una de aquellas miradas llenas de implicaciones, cosa que nunca funciona tan bien como cabría pensar. Porque Tienza había asimilado la lección equivocada, había interiorizado la parte de ayudar a la tripulación, de protegerla, por lo que se reafirmó. Gracias, Salai, dijo, y ahora prepárate el esquife, iré yo sola al mar de medianoche para comprobar allí mis hipótesis sobre controlar los monstruos de esporas. Esta vez el suspiro estaba acompañado de un gruñido reprimido a duras penas, como si Salai se hubiera tragado algo furioso y peludo. Hablando de lo cual, Tienza volvió a su camarote para recoger el sombrero antes de marcharse a hacer el experimento. Al entrar oyó una voz desde el rincón. Llévame contigo, dijo Hugh. Tienza se quedó muy quieta y luego se volvió hacia su jaula. Llévame, insistió él. Os he oído hablar. Que sea dentro de la jaula si hace falta, pero llévame contigo. Tienza, en esa barca podrías necesitarme. Estuvo a punto de no hacer caso, pero había algo en su voz, en el tono, quizá que Tienza se caló el sombrero y titubeó un momento, pero entonces tomó una decisión. Salir, agarró la jaula de Hook por el asa que tenía arriba, le sacó a cubierta y así poco después Tienza estaba en un bote de remos, rodeada de en todas direcciones por el mar de medianoche, acompañada solo por una rata enjaulada, un tonelete de agua y un par de tazas sueltas. Había llegado el momento de ver si era capaz de superar la primera línea defensiva de la hechicera, de ver si podía derrotar a los terribles monstruos de brea que deambulaban por el mar de medianoche. Era una ocasión tensa, dramática, a la que por desgracia los terribles monstruos olvidaban asistir. Seguro que llegarían de un momento a otro. Tienza siguió a la deriva, sola en toda aquella negrura. El mar estaba templado, saturado de luz solar. De algún modo parecía incluso más alienígena que el mar carmesí. Tienza habría pensado que las esporas negras le resultarían más familiares. El mundo entero se volvía negro durante la mitad aproximada del día. Sin excepción, era un color natural. Pero allí sentada le dio la impresión de que ese diminuto esquife pendía en un vacío, en una extensa nada. Ni siquiera el bullir que ondulaba las esporas le reconfortaba. Sonaba
erróneo allí en aquella noche constante, en aquella glotona extensión que devoraba hasta la luz solar. Y el sol estaba poniéndose. Tienza volvió la cabeza y miró hacia adelante. Pero yo debía de llevar más de una hora remando. Lo demostraba el dolor en los brazos. El canto del cuervo ni siquiera era visible, ni tampoco el mar carmesí. Estaba sola, salvo por Hook, hecho un ovillo en su jaula, silenciosa y aterrada a pesar de que le había exigido llevarlo con ella. Para pasar el rato, Tienza probó a escribir un poco en su cuaderno, pero estaba demasiado inquieta, demasiado distraída. No era solo por pensar en la esencia de medianoche, sino por tener tan cerca las esporas, arremolinadas y burbujeantes, contra el casco de su barca. Trató de contemplar el cielo, pero al subir la mirada el sol se zambulló tras la luna en el horizonte, la luna de medianoche como un agujero en la realidad. Así que Tienza esperó. Existen pocas cosas peores que el tiempo tenso, pero vacío, un tiempo libre que no puede emplearse en nada. Siempre da la sensación de que la naturaleza está burlándose de ti. Pero al cabo de un rato, Tienza captó movimiento. La esencia de medianoche había llegado a una cercanía alarmante, sin que Tienza se diera cuenta. Quizá fuese porque la negra era un mar negro, aunque el hecho de que se desplazara a través de las esporas también ayudaba a ocultar su presencia. Pero después de divisarla, Tienza pudo seguir su movimiento con facilidad, gracias a que reflejaba la luz de su lámpara como el aceite. Se le trabó la respiración, dejó de preocuparse por las esporas y se concentró únicamente en aquel horror que se aproximaba. ¿Qué clase de monstruo podía moverse a través de las esporas? ¿Bañarse en ellas? ¿O nadar? Era así como se decía. Tienza conocía la palabra por una historia que le había contado Charlie, aunque la idea seguía pareciéndole sorprendente. Había lugares con tanta agua que podías meterte en ella y hacer pie. ¿No te hundirías si te ahogarías? Si dejara como si dijera, era lo que estaba haciendo la criatura que se acercaba. A ti tal vez se te podría describir la esencia de medianoche, como algo parecido a una águila o una serpiente marina, aunque la mitad de larga que el canto del cuervo, pero claro, procedes de un mundo en el que hay cosas viviendo en el agua. Para Tienza era un concepto absolutamente ajeno, de modo que los movimientos de la bestia le resultaban antinaturales, perturbadores. Una columna vertebral no debería poder combarse así como un cordel doblándose en flexibles contornos. Rodeó el esquife con aire de depredador y confuso. ¿Qué hacía aquella humana sentada allí fuera en una barca tan pequeña? ¿Pensarías lo mismo si estuvieras dando un paseo por el bosque y encontraras un filete recién hecho pasando el rato sobre un togón? ¿Qué clase de truco era ese? Al día de hoy aún no se decía a ciencia cierta si la esencia de medianoche está viva o no. El vínculo Luel es de los raros, eso desde luego. En todo caso, para el contexto de esta historia, dejámoslo en que el ser que merodeaba alrededor del esquife era funcionalmente consciente, o como mínimo había recibido un conjunto específico de mandatos que constituían una aproximación a la vida, y por tanto sabía que debía ser cauto. Eso dio a Tienza la oportunidad que necesitaba. Sacó una mano temblorosa de la barca y tocó aquella cosa cuando pasó nadando a su lado. Eso fue, desde el punto de vista de la criatura, harto desconcertante. Allí estaba él, un monstruo de perversa creación, imbuido de un profundo odio a toda clase de vida. Había pasado toda su existencia buscando barcos y generando piernas para subir a bordo y consumir a quienes hubiera dentro. Al verlo la gente hacía toda clase de ruidos, aunque todos terminaban en un doloroso
gorgoteo, ese era el sonido de un trabajo bien hecho, de una existencia plena. La gente lo temía, no estiraba el brazo para tocarlo. Que lo hicieron vendría a ser como si un salchichón se levantara e intentara saltarte a la boca. No es que no te guste una rodaja de buen salchichón, pero al menos deberías tener que ganártelo y además estaba el control mental. Tionza le había apostado todo a ser capaz de repetir lo que había hecho y apoderarse del control sobre aquella criatura. Era un plan más factible que lo que cabría suponer. El caso es que la hechicera tenía demasiado más que cubrir para prestar una atención individualizada a cada criatura. Las creaba en remesas y las enviaba al mar después de darles sus órdenes, manteniendo solo un control tenue. De hecho, si intentase dirigir de forma activa a todos aquellos seres, hasta ella tardaría bien poco en deshidratarse y morir. Además de las órdenes, las criaturas tenían la medida justa de autoconciencia para tomar decisiones. Para elegir era un rasgo peligroso que incorporar a unos esbirros itinerantes, pero de nuevo la hechicera no tenía más opciones. Tenía que concederles una cierta autonomía o serían incapaces de hacer el trabajo para el que los había diseñado. Resumiendo, sí, el plan de ciencia podría haber funcionado. Si hubiera estado germinando más de un par de semanas, Ciencia intentó asumir el control de la criatura, como había hecho en el barco, presionando con la mente contra ella. El ser siguió hasta emerger de las esporas. Se alejó de su mano y la miró con ojos de medianoche. Llegó una sensación interrogativa a la mente de Tienza, como si aquella cosa quisiera algo. Trató de ofrecerle agua, confiado en que fuese más de la que estaba dando de la hechicera. El ser la rechazó. Naturalmente la hechicera estaba al tanto de esa posibilidad. Comprendía la debilidad inherente que tenían sus creaciones y las había dotado de unos complejos mecanismos que les permitían identificar cualquier intento externo de control. Tienza tenía un talento tenaz y una determinación demostrable, pero no dejaba de ser una novata y la hechicera, debo resaltar, no lo era. La criatura se encabritó con un siseo abriendo la boca, anticipando el banquete. Tienza se arrojó al fondo de la barca aterrorizada. Momento en el que una voz pequeña y aguda habló. «Detente», dijo Hugh. Y luego, sonando reacio, añadió: Llévanos con tu ama. Tengo paso franco. La criatura meció la cabeza mientras los complejos conjuntos de órdenes que la guiaban convergieron en el propietario de esa voz. Alguien a quien le habían prohibido comerse. Alguien a quien debía llevar con su ama. Si se lo pedía, Hook, la rata, había vuelto al lugar de su creación, como pretendía la hechicera. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 58 y el siguiente día tendremos que leer el capítulo 59. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.